Capítulo 9, EIGRP. Vamos a hablar en esta sesión sobre el protocolo propietario de Cisco llamado EIGRP. El capítulo 9 de CCNA 2 es bastante extenso, por lo tanto voy a dividir el capítulo en dos videos. Este va a ser la parte 1 solamente, y en la parte 2 vamos a ver ya los conceptos más avanzados y respecto a la métrica y otro tipo de cosas. Como EIGRP es un protocolo bastante complejo, si lo comparamos con RIP, que es lo que hemos visto hasta ahora, es necesario hacer dos videos para poder explicar el funcionamiento de este protocolo. Yo les sugiero que presten mucha atención a cómo funciona EIGRP, porque al ser un protocolo propietario Cisco, se ve bastante frecuentemente en configuraciones, topologías, laboratorios, exámenes y cosas por el estilo. Entonces, hay mucha información teórica que saber y hay mucha información que es habitual que confunda a los alumnos y también los instructores. Entonces, en este video, en esta sesión, lo que vamos a hacer es aclarar los conceptos más importantes sobre EIGRP. De hecho, los objetivos son, en primer lugar, describir la información básica y la historia de este protocolo, un overview sobre, bueno, dice protocolo de enrutamiento de gateway interno mejorado. Eso es la sigla en inglés, o Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Vamos a ver cómo se configura y cómo se implementa EIGRP, los comandos. Y luego, esto lo vamos a dividir en dos videos, hasta aquí. A partir del video 2 vamos a ver la métrica, cómo se diferencia EIGRP de RIP. Van a ver que es muy diferente. Los conceptos de dual, que es el algoritmo que utiliza EIGRP para funcionar, y algunos comandos de configuración adicionales. Bien, si recuerdan uno de nuestros primeros videos que hicimos, veíamos la clasificación de los protocolos de enrutamiento. Tenemos dos grandes categorías, que están los IGP, o protocolos de gateway interior, y los EGP, o External Gateway Protocol. Dentro de los IGP, que son todos estos hasta acá, dividimos los protocolos de vector distancia, protocolos de estado de enlace. Bueno, ya hemos visto RIP versión 1, que es un protocolo vector distancia con clase, y vimos también RIP versión 2, que también es un vector distancia pero sin clase. Ahora nos corresponde revisar EIGRP. EIGRP es el sucesor de IGRP. Este protocolo está totalmente obsoleto, fue 100% reemplazado por EIGRP. Y estamos aún en el mundo vector distancia. Y esto es algo que conviene aclarar, porque habitualmente cuando uno consulta bibliografía asociada a Cisco o algunos videos en internet, etc., se suele decir que EIGRP es un protocolo híbrido, pero eso no es correcto. Lo correcto decir es que es un vector distancia. Lo que ocurre es que tiene algunas características que robó o tomó prestado desde los protocolos de estado de enlace, como SPF ISIS, y se aplicó más o menos a lo mismo que el RIP. Entonces se hizo una mezcla ahí. Pero en estricto rigor se trata de un protocolo vector distancia. Ya les decía yo que EIGRP nació de IGRP. De hecho, el nombre también conviene muchas veces tenerlo presente, de dónde viene la sigla. Enhanced Internal, es un poco difícil escribir aquí, Gateway Routing Protocol. Puede sonar un poco largo, pero antes existía solamente el protocolo de enrutamiento de gateway interno, IGRP, y ahora viene EIGRP, que es mejorado, ¿sí? Ya viene en el iOS 9.2.1 y las métricas que utilizaba IGRP son ancho de banda, retraso, confiabilidad y carga. Vamos a ver que para hacer el cálculo de mejor ruta, EIGRP utiliza estos mismos valores y suma eventualmente uno más.
Los mensajes de EIGRP tienen, bueno, a nivel de trama, tiene la MAC de origen y la de destino. Aquí siempre la MAC de destino es una dirección multicast, porque EIGRP transmite en multicast. Y la dirección IP también viene a ser de multicast. Esto lo vamos a explicar luego, que es el número de sistema autónomo o ASN, que es un requisito para hacer funcionar EIGRP. ¿Sí? Bueno, dentro de los tipos de mensajes EIGRP, recuerden que en RIP teníamos dos, que era el query y el update, y acá tenemos 5 tipos de mensajes que son hello, query, request, acknowledge, y se me va uno, update. Sí, lo dije creo. Bueno, lo vamos a ver más adelante. La cosa es que son 5. Son 5 paquetes diferentes que maneja EIGRP. En cada uno de los paquetes de datos que se generan por los routers viene un campo de código de operación que está aquí, ¿cierto? Y viene el número de sistema autónomo o el ACN. Los routers, para que funcionen dentro de una topología EIGRP, necesitan un número de sistema autónomo. A ver, voy a saltar un poco esta parte porque en realidad no es tan relevante. Lo que importa es a partir de acá. Los módulos dependientes de protocolos o Protocol Dependent Module, PDM, son uno de los componentes de EIGRP. A diferencia de RIP, RIP tiene solamente una tabla, que es la tabla de enrutamiento. EIGRP maneja 3 tablas. Maneja una tabla de vecinos, una tabla de topología y además una tabla de enrutamiento. Bien. EIGRP maneja estas 3 tablas que ya vamos a ver los comandos que se necesitan para verlas. Ahora, los PDM son componentes modulares de EIGRP que permiten ejecutar una instancia de cada protocolo de capa 3 si fuese necesario. Todos sabemos que AppleTalk y IPX ya están obsoletos, pero sin embargo tenemos IPv4 y IPv6. ¿Sí? Lo que hace EIGRP es que por cada uno de estos protocolos a nivel IP genera un módulo independiente para gestionarlos. Entonces podría eventualmente en un mismo router correr una instancia IP, otra IPv6, una IPX por ejemplo, totalmente independiente entre sí, sin necesidad de hacer ningún upgrade en el protocolo ni hacer muchas modificaciones. Otro componente importante de EIGRP es el protocolo de transporte confiable o Reliable Transport Protocol. Ahí está, Reliable Transport Protocol. Este protocolo corresponde al método de transporte o protocolo de transporte utilizado por EIGRP. No utiliza TCP, no utiliza UDP. Recuerden que RIP utiliza UDP 520, UDP en el puerto 520. EIGRP utiliza su propio protocolo de transporte que se llama RTP. Ahora, no deben confundir esta sigla RTP con el Real Time Protocol, que es para telefonía IP. Usa la misma sigla, pero en realidad esto hace asociación única y exclusivamente a EIGRP. ¿Ya? Se ocupa este protocolo para transmitir y recibir paquetes EIGRP, como si fuese TCP/UDP, pero está diseñado exclusivamente para EIGRP. Incluye el envío confiable y no confiable de paquetes EIGRP. Yo creo que el término confiable y no confiable ya lo deberían tener claro a partir de CCNA1. Confiable en networking quiere decir que por cada mensaje que se envía hacia un nodo, ese nodo responde con un acknowledge o un acuse de recibo. Ese mecanismo se llama confiabilidad. Entonces, así el nodo origen sabe que en todo momento tiene noción de que su paquete que envió a router B llegó correctamente. Eso se llama confiabilidad. Entonces, RTP ofrece este mecanismo, muy parecido como lo hace TCP también. Bien, se pueden enviar mensajes mediante unicast y multicast, y yo diría que en el caso casi siempre son multicast. Y la dirección
multicast de clase D que se ocupa es la 224.0010. ¿Recuerdan cuál era la de RIP? Versión 2, porque RIP versión 1 envía a una dirección broadcast. RIP versión 2 utiliza la 224.009. La 224.0010 está reservado para EIGRP. ¿Bien? Ya, aquí están los 5 tipos de paquetes EIGRP. Esto sí que hay que aprenderlos bien. En primer lugar, EIGRP maneja, a diferencia de RIP, un paquete de saludo que se conoce como hello. Este es el primer tipo de mensaje que se envía en EIGRP. Antes de que R1, en nuestra topología de ejemplo, le envíe información a sus vecinos con las rutas que él contiene, ¿sí? Por ejemplo, que R1 le diga a R2, mira, router 2, yo tengo la red A. Antes de que ocurra eso, los routers se saludan, se envían hellos. Y eso permite generar lo que se conoce como adyacencia. ¿Bien? Ahora, una de las características de estos paquetes hello es que son no confiables. ¿Ya? No confiables no significa que sean inseguros, significa que no existe el mecanismo de acknowledgement o de acuse de recibo. ¿Eh? Por cada hello que envía un router a su vecino, el otro no le avisa que llegó correctamente ese hello. ¿Ya? Eso quiere decir, a diferencia de otros paquetes que sí lo hacen. ¿Para qué se ocupa este hello? Para formar adyacencia, es decir, que los router 1 se pongan se pongan de acuerdo entre sí, siempre el router vecino, de que son compatibles, que hablan la misma versión, que tienen el mismo número de sistema autónomo, etc. Que finalmente que son compatibles uno con otro y por lo tanto pueden establecer una relación de vecindad o adyacencia. Este es el primer tipo de paquetes, hello. ¿Ya? Luego vienen los paquetes de actualización o update. El update es el que envía en sí la actualización, el que contiene las rutas. Por ejemplo, router 1 envía a sus vecinos que él es dueño de la red A, B y C, por ejemplo, A, B y C. Esos mensajes van dentro de la actualización. Ahora, sí se ocupa un mecanismo de acknowledge, y estos son los paquetes de reconocimientos o ACK. Bien, entonces ya tenemos 3. Tenemos los hellos, update y ACK. Por cada update que se envía, se responde con un ACK para que el router diga, perfecto, me acabas de informar de tus redes y te aviso que esa información llegó correctamente. ¿Ya? También se conoce como el nombre de acuse de recibo. Bien. Finalmente tenemos paquetes de consulta y respuesta. Query, este es uno, o consulta, y el otro, reply. Conviene aprenderse los nombres en inglés, ¿no? Es mucho más fácil, porque así uno en el mismo router ve con estos nombres lo que está ocurriendo. Si uno ve un mensaje tipo query, probablemente sea más fácil ver lo que está ocurriendo a que si dijera consulta. ¿Bien? Los mensajes de query ocurren cuando, una vez que la red haya convergido, está totalmente estable, por ejemplo, si se pierde acceso a una red, R2 pierde red, le va a preguntar a sus routers vecinos directamente conectados, aquí hay una consulta, a ver si es que ellos tienen alguna ruta alternativa para llegar a la red que se perdió. Bien, y en ese caso, el router consultado va a devolver la respuesta o reply diciendo sí, no. Así es que, en resumen, son esos 5 paquetes. Tenemos los hellos, update, ACK, query, me cuesta un poco escribir eso, query, reply. Bien, por favor apréndanselos, porque siempre se preguntan de todas maneras. Es necesario conocer estos 5 paquetes de EIGRP. ¿Ok? Cuando veamos OCPF van a ver que son 5 también y son muy similares. De ahí viene la idea de que EIGRP es un protocolo híbrido. Bueno, ¿cuál es la función dice protocolo de saludo, pero en realidad no corresponde a un protocolo en sí, sino que más bien un mensaje
un mensaje de saludo o el hello. Vamos a borrar eso. O un mensaje hello. Detecta router vecino y establece adyacencia con ellos, ¿sí? Ahora, algunas características de estos mensajes. En la mayoría de las redes se envían cada 5 segundos. Mayoría de las redes me refiero principalmente a redes PPP, podría ser, aunque con toda seguridad a redes de tipo Ethernet. Y las redes de tipo Ethernet se conocen como redes de acceso múltiple con broadcast. En la red de acceso múltiple con broadcast se envía estos hellos a sus vecinos cada 5 segundos. Podrían pensar que es excesivo, pero no se olviden que este es un mensaje muy pequeñito que no contiene las rutas de los routers, porque eso van en un update. Esto es simplemente para ver cuál es la característica de mis vecinos y acaso establecer una nueva sesión o relación, ¿ya? En las redes de acceso múltiple sin broadcast, multipunto, por ejemplo, las NVMe como Frame Relay, que se van a ver en mucho detalle en CCNA 4, Frame Relay y otras, los mensajes hello se envían cada 60 segundos, ¿ya? Y luego viene el temporizador que se llama hold time o tiempo de espera. Al revés, hold time, ¿sí? Tiempo en hold, dice aquí la traducción. Este temporizador es por defecto 3 veces el intervalo de saludo, o sea, 15 segundos si es que es una red Ethernet y 180 segundos si es que es una frame relay, y consiste en esperar cuánto tiempo antes de borrar la adyacencia. Por ejemplo, si tengo router 1, router 2, y router 1 envía un hello a su vecino, diciéndole, bien, hola, ¿qué tal? Router 2 va a iniciar un timer que se llama hold timer, hold time, que va a ser de 15 segundos si esto es una red de Ethernet. Bueno, aquí dibujé un enlace punto, ya ok, una red de Ethernet. 15 segundos. Si en 15 segundos router 2 no recibe un nuevo hello, entonces él va a terminar la adyacencia. Es así de simple. Es un mecanismo de protección para no tener información de enrutamiento desactualizada. Es decir, si se pierde una red o si se corta el enlace, router 2 va a esperar en 15 segundos, ya va a tener noción de ello y va a informar de que la red está caída. Una característica importante de EIGRP son las actualizaciones limitadas y actualizaciones parciales. Bien. Aprendámonos bien estas dos características, actualizaciones parciales y actualizaciones limitadas. Antes de explicar esto, comparemos con RIP. RIP, dos routers, red A, red B. Si hablamos RIP versión 2, bueno, se va a enviar cada 30 segundos un update completo, acá un update, que tiene dentro las redes de cada uno de los routers. Cada 30 segundos los routers envían información con enrutamiento, ¿sí? Sea que uno de los dos lo necesite o sea que no. Si router 2 tiene 10 redes conectadas a él, va a enviar las 10 redes en el update cada 30 segundos. Bueno, esa característica se mejoró bastante en EIGRP y se introdujo las actualizaciones parciales. Esta actualización parcial incluye solo la información de esa ruta que se ha modificado y no se envía toda la tabla de enrutamiento. Es decir, si aquí se cae una red o se agrega una nueva, solamente esta red va a ir en el update, haciéndolos mucho más pequeños, más manejables, ¿bien? Y no saturando al router remoto con información que él ya tiene. Entonces solamente se envían los cambios. Y las actualizaciones limitadas quiere decir que solamente cuando esa ruta se modifica, es decir, se elimina, se cambia, se genera una nueva, se va a notificar a los vecinos. Aquí no hay un temporizador de que cada 30 segundos se envía el update. Lo que sí hay es que cada 5 segundos se envía un hello para mantener la adyacencia, la relación de vecindad, de buena onda con el otro vecino. Pero el update que contiene las rutas solamente se envía cuando hay un cambio, ¿ya? Y esto es una gran mejora respecto a RIP. Finalmente, porque
mejora el uso de recursos, no solamente el ancho de banda, sino también el uso de CPU, RAM y otros recursos importantes en la red y los routers. Así que es una muy buena característica que trae EIGRP. Todos los protocolos de enrutamiento manejan un algoritmo que le permite obtener la información de la mejor ruta disponible. En el caso de RIP, versión 1 y versión 2, no sé si alguien recordará, pero esto utilizan el algoritmo Bellman-Ford. Pueden ver en más detalle en Wikipedia o en algún lugar de qué se trata. RIP utiliza Bellman-Ford. EIGRP, para hacer todos sus cálculos, utiliza un algoritmo que se llama Dual. Y este algoritmo es propietario de Cisco. Dual significa en inglés diffusing, vamos a anotar también en inglés porque es, no sé si es con dos S, creo que una. Diffusing Update Algorithm. ¿Ok? Algoritmo de actualización difusa. Y aquí, bueno, van a ver que más adelante se pone bastante difuso el tema porque en realidad los conceptos asociados a Dual son un poco difíciles de entender a la primera vez porque es bastante fácil confundirse. Yo creo que de ahí viene el nombre que le pusieron. La idea de Dual es principalmente evitar los loops de enrutamiento. ¿Sí? Cuando se cae una red, que los paquetes no queden dando vueltas, ya que proporciona una convergencia rápida, más rápida que los otros protocolos. Diría que EIGRP es el que más rápido converge ante un cambio, ya que mantiene una lista de respaldos en su memoria, esos respaldos sin bucles. Entonces, si se cae, por ejemplo, el enlace que va entre R1 y R2, este router, al notar que se perdió la comunicación con su vecino, no necesita hacer una nueva recalculación o esperar que su vecino le informe algo. Simplemente, en forma automática, va a tomar los datos de su tabla de topología, que es una tabla de respaldo, y va a enviar los paquetes IP por el otro camino que tenga disponible. Y eso puede tomar menos de un segundo incluso. Entonces su convergencia es muy rápida gracias al algoritmo Dual. Otra cosa que no hay que olvidar nunca es el tema de las distancias administrativas por defecto de los protocolos de enrutamiento. ¿Sí? Esto de alguna manera hay que aprenderlo más bien de memoria. Recuerden lo que era la distancia administrativa, es la confiabilidad de la ruta de origen. Si tengo un router, vamos a dibujar aquí un router, que tiene múltiples vecinos, digamos router 2, 3 y 4, y todos estos routers acceden a la misma red, es decir, desde la perspectiva de R1, todos estos routers sirven para llegar, digamos, a la red 10. Bien. La distancia administrativa es el valor que se va a ocupar cuando los tres métodos de enrutamiento son diferentes. Por ejemplo, que router 1 con router 2 hable RIP, que router 1 con router 3 hable OCPF, aunque no lo hemos visto aún, pero lo vamos a ver más adelante en el último capítulo. Y que router 1 con R4 hable EIGRP. Si es que R1 tiene tres métodos distintos de enrutamiento, puede ser también una ruta estática, va a tener que decidir cuál de esos tres es más confiable, cuál es un mejor protocolo, y para eso está la distancia administrativa. Las distancias administrativas por defecto, aunque se pueden cambiar, son las que aparecen aquí. RIP, vemos que tiene una distancia de 120, por lo tanto aquí va a tener 120. OSPF tiene 110. ¿Sí? EIGRP tiene tres distancias administrativas. Una para las rutas sumarizadas. Si es que esto fuese una ruta sumarizada que router 4 le está informando, le va a dar una distancia de 5. Si que se trata de EIGRP interno o una ruta común y corriente de EIGRP, lo va a marcar con 90. Y en algún caso, las rutas externas, es decir, aquellas que se han redistribuido dentro de EIGRP, por ejemplo, que fueron generadas en RIP o generadas de manera estática, van a ser aprendidas con 170.
aunque en la mayoría de los casos va a ser 90. Entonces, ante este escenario, router 1 elegiría absolutamente la conexión a través de router 4 porque EIGRP tiene la menor distancia administrativa, por lo tanto es más confiable. Esto de acá, por favor, anótenlo también muy bien. Tomen apuntes sobre estos valores porque hay que aprendérselo. Las rutas sumarizadas o rutas de resumen, que es lo mismo, valen 5. Rutas internas EIGRP 90 y rutas importadas, externas o redistribuidas valen 170. Por ejemplo, con el comando redistribute static. Bien, ese es un asunto bastante importante. Otras cosas de las que puede manejar EIGRP es, por ejemplo, la autenticación. La autenticación de EIGRP se logra o se implementa principalmente para evitar que algún usuario malintencionado establezca sesión con los routers. Fíjense, R1 puede estar conectado perfectamente a una red LAN de varios PC, ¿sí? Donde hay estaciones de trabajo, y habitualmente no va a haber ni un router. Pero quizás es posible que un usuario en algún PC establezca una adyacencia con R1 si es que corre algún software como GNS3 o algún simulador de routers, o bien tenga su propio router físico y lo conecte a esta red. Puede ser que logre establecer una sesión válida y R1 lo entienda a él como un vecino EIGRP válido, por lo tanto le pasa información de enrutamiento a él mismo y se podría provocar un problema de seguridad. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que hace EIGRP es permitir la opción de cifrar las actualizaciones de enrutamiento. Ahora, cuidado con esto. Solamente EIGRP cifra la información de enrutamiento, no cifra los mensajes que pasan por los routers por ese enlace. Solamente los mensajes de tipo EIGRP, ya sean los hello, update, etcétera, etcétera. Bien. Y aparte de cifrar, de ocultar el contenido de esa actualización o de ese mensaje, también se puede autenticar contra un nombre de usuario y una password. Así que ofrece bastante seguridad. La autenticación generalmente ocurre bajo el protocolo o el algoritmo MD5 que genera un hash. Bien. Vamos a ver una topología de ejemplo donde tenemos para implementar EIGRP. Esta topología la pueden ustedes levantar tranquilamente en Packet Tracer, ¿sí? Aunque está diseñada para ser incorporada en NetLab, también la pueden ustedes hacer y en base a esta topología ir resolviendo algunos de los problemas que van apareciendo en la currícula. ¿Ya? Se las dejé aquí entre medio para que ustedes la puedan imprimir o poner pausa, si quieren la dibujan y pueden trabajar sobre esto si es que están conectados a un NetLab. Una nueva característica de EIGRP, nueva me refiero respecto a las anteriores que hemos visto, pero que ya viene heredada del mundo RIP, es que al igual que este protocolo, EIGRP sumariza automáticamente en los límites classful. Y esto es uno de los problemas más grandes que tienen los alumnos para entender de qué se trata este asunto de la sumarización automática en los límites classful. Voy a generar una hoja nueva de 800, vamos a ver aquí, 800 por 600. Voy a poner una hoja en blanco, a ver si es que queda al final, bueno, no importa. Voy a dibujar una pequeña topología para poder explicar el concepto de autosumarización o autosummary. ¿Ya? Lo voy a hacer porque cuando uno trabaja con enrutamiento, esto es uno de los, ya les decía, uno de los problemas más comunes que se tienen, sobre todo los estudiantes, y realmente es muy sencillo arreglar el problema, pero lo que no es tan sencillo es saber por qué. Entonces, veamos por ejemplo un router que tenga un enlace, llamémoslo 1 y 2. ¿Sí? Otro router abajo, router 3. Bien, vamos a suponer que el enlace entre medio utiliza la red 172.16.00.30
y arriba 172.16.04.30. Bien, son enlaces 30 sin ningún problema. Pero resulta que cada uno de los routers tiene una red LAN asociada a él. Entonces, el primer caso que voy a plantear acá es el siguiente. Voy a crear la red 192.168.0.0 con máscara 26. Luego 192.168.0.64 máscara 27. Y 192.168, digamos 0.96 máscara 29. Bien. Suponiendo que estas son las direcciones asociadas a las LAN de cada uno de los routers y tenemos que configurar la topología con EIGRP. Este concepto de autosumarización se aplica de la misma manera a RIP. Así que la explicación vale para ambos protocolos. Cuando este es el escenario, lo que va a ocurrir con cada uno de los routers es que automáticamente en sus updates que envían a los vecinos van a incluir la red sumarizada en el límite de la clase. Es decir, en el update que se genere en router 1, que va a ir hacia router 2, ¿ya? Y también hacia router 3, en este update se va a incluir la red 172.16.0.0 máscara 16. Y se va a incluir 192.168.0.0 máscara 24. ¿Por qué máscara 24 si él es 26? Y esa es la respuesta. De manera predeterminada, de manera por defecto, los routers EIGRP toman sus subredes y las publican como si fuese un bloque classful, es decir, sumarizan en el límite de la clase. Lo que va a ocurrir es que este update, cuando llegue al vecino 2, este vecino va a decir, muy bien, router 1 me está informando que tiene la red 172.16.0.0.16 y también la 192.168.0.0.24. ¿Y cuál es el problema? Que él las tiene también conectadas en sus interfaces. Por lo tanto, no le va a dar crédito al update que venga de R1. Es más, incluso acá el bloque de la LAN viene con su máscara 24 y router 2 tiene una máscara 27 que es mucho más específica. Y si se acuerdan de los videos anteriores respecto a la coincidencia más larga, entonces R2 va a terminar haciendo caso de su propia LAN y va a ignorar el mensaje que viene de R1 como una red válida. Por lo tanto, cuando R2 quiera llegar con un ping a algún host que esté en esta LAN, es decir, por ejemplo la IP 0.1, no va a enviar ese mensaje porque él va a seguir creyendo que la mejor ruta está conectada directamente a su interfaz LAN. Bien. Lo mismo va a ocurrir con router 3, porque en este update se va a ir también esta misma información y él ya tiene conectado eso. Y va a ocurrir en todos los routers que tengan la sumarización automática habilitada, que es el comportamiento por defecto. Bien, entonces lo que hay que hacer en este escenario son dos cosas. Primera cosa, si es que las redes no se pueden cambiar, no se les puede dar un direccionamiento nuevo, digamos 192.168.0.0, mantengamos el mismo 26, 192.168, creo que era, se me olvidó ya, 64.27 y 0.96.29. Ya, si es que esta topología no se puede cambiar, lo que hay que hacer es desactivar la sumarización automática, no autosumarir. Al deshabilitarla, lo que va a hacer los routers, cada uno de los routers, es que en vez de sumarizar en la clase, como lo hacían de manera predeterminada, van a enviar cada una de sus subredes. Es decir, router 1 va a enviar a sus vecinos 3 redes. 172.16.04 máscara 30. 172.16.00 máscara 30, que es otro enlace que comunica con R3.
y 192.168.0.026. Este va a ser el update que se genere en router 1 particularmente. Y cuando llegue a router 2 va a decir, ajá, tú me estás informando sobre estas redes y yo solamente tengo conectada una que es la que tenemos en común, pero las otras dos sí las voy a agregar a mi tabla de enrutamiento porque es información nueva que yo no tengo. Bien. Entonces, el escenario de la autosumarización hay que tenerlo bastante claro. Yo les decía que esta es una solución. La otra es que se puede trabajar incluso con la sumarización automática activada, pero solamente, y ponga mucha atención en este caso, solamente cuando las redes son no contiguas, cuando las redes son contiguas o cuando son bloques classful completos. Bien. Puedo poner la red 10.0.0.0.8 o 24 si quieren, porque se va a publicar automáticamente como 8. Y en las otras LAN, 192.168.0.0, pongamos una subred. Pero acá ya no podría poner una subred del mismo bloque classful 0, sino que tendría que ser de otro. Bien. Entonces, en este caso, cuando la sumarización automática está habilitada, los routers van a sumarizar automáticamente en el límite de la clase. Por lo tanto, R1, nuevamente, en el update que enviaría a sus vecinos, iría a la red 10.0.0.0 máscara 8, no 24, 24 es una subred de esta clase A, 172.16.0.0 máscara 16, y ¿iría a otra información? No, porque estas dos son subredes de este mismo bloque. Entonces, con la autosumarización se publica esto. Y R2, en este caso, vería que R1 le está informando una red nueva y la va a agregar directo a su tabla de enrutamiento. Lo mismo va a hacer R2 cuando se lo envíe a R1. Le va a enviar el bloque classful correspondiente a esta subred, que es la 00 máscara 24, y R1 no la tiene conectada, por lo tanto lo va a agregar. Este es el concepto de autosumarización que a veces cuesta bastante que los alumnos entiendan. Es responsabilidad del instructor explicar muy bien eso porque es un concepto simple, pero que genera muchos problemas si es que no se conoce correctamente. Entonces, un mal consejo que les voy a dar, si lo quieren tomar, es que si tienen dudas de cómo está configurada las IP, si tienen dudas sobre los límites classful, simplemente deshabiliten la autosumarización en todos los routers. Bien, y con eso se aseguran de que va a seguir funcionando sí o sí la topología, porque se van a enviar las subredes completas. Entonces, ante la duda, ingrese no autosumary, aunque es 100% conveniente saber la razón por qué. Bueno, explicado el tema de la autosumarización, vamos a ver lo que es un sistema autónomo. Un sistema autónomo es una red bajo una organización común. Y estos sistemas autónomos reciben un número que son entregados por la IANA, que es la misma entidad que entrega los bloques IP a los RIR, como LACNIC, ARIN, etc. Y cada compañía que necesite trabajar en Internet a nivel público, por ejemplo, una compañía de Internet, una gran universidad, una multinacional, solicita estos números de sistema autónomo y se los asignan, y con eso determina el área completa de administración de una red. Si es que, yo no sé si es que se puede ver esto bien, porque está bastante interesante esa figura. Déjenme mostrarla un poquito. Aquí está el concepto de sistemas autónomos ya mucho mejor explicado. Tenemos dos sistemas autónomos distintos. Tenemos el ISP1 con el número 64.515 y tenemos el ISP2 con el número 64.239, creo que es. Bien, son dos entidades totalmente distintas que cada una de ellas tiene sus propias redes. Entre ellas no se pueden intervenir, no se puede modificar el comportamiento de los routers de una compañía hacia otra, y se utiliza el protocolo BGP, que es un
que pertenece a la categoría de los External Gateway Protocol para interconectar estos sistemas autónomos. Pero dentro del sistema autónomo corren los distintos IGPs. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un proveedor de servicios, que es la red completa, que le da servicio a una empresa A, donde se ejecuta EGRP, pero a otra empresa B que ejecuta OSPF, y así, ¿bien? Incluso podría haber RIP. Bueno, todos estos son un sistema autónomo. ¿Qué tiene que ver con EGRP? Nada. No tiene nada que ver. Hay una gran confusión aquí. En estricto rigor, cuando se va a configurar un router con EIGRP, recuerden, bueno, el comando es router EIGRP, al igual que router RIP. Router EIGRP, pero obligatoriamente tienen que poner un número que se llama ASN, que puede ser uno entre varios millones. Por ejemplo, router EIGRP 50. ¿Sí? Este número aparece en el iOS como número de sistema autónomo, pero no es lo mismo que un número de sistema autónomo solicitado a la IANA, que son números públicos. Y si volvemos a nuestra figura de abajo, podemos ver que dentro de la misma red grande, dentro del mismo ASN 64515, que es un ASN público, vamos a tener IGRP corriendo en una compañía que puede tener el sistema autónomo 90 y otro IGRP que puede tener el sistema autónomo 10. Son totalmente independientes entre sí, pero corren dentro de otro sistema autónomo, que es el real. Bien. En otras palabras, tomen el número de EIGRP como un identificador en la red, porque lo que sí es verdad es que dentro de esta compañía C, todos los routers tienen que ser el mismo sistema autónomo, 90 en nuestro caso, y los routers de arriba tienen que ser todos sistema autónomo 10. Bien. Es más o menos una similitud, así es que también es una buena aclaración. Y aquí está más bien lo que yo les explicaba. El número de sistema autónomo IGRP funciona en realidad como un identificador de proceso, un Process ID, que es compartido en la red y los routers deben coincidir. Bien. Así es que la configuración, bueno, aquí aparece bastante mal. Esto de acá debería ir aquí. Lo podemos demostrar con Packet Tracer, si me esperan un segundo. Necesito ejecutar esta herramienta. Ahí está. Vamos a hacer una configuración bastante simple para que ustedes vean cómo opera esto. Simplemente dos routers. Bien. Y conectémoslos vía LAN. Router 1, router 2. Bien. Entonces vamos a configurar router 1 rápidamente. Siempre acostúmbrense a poner los hostname. Bien, es una buena práctica, porque cuando se abren muchas ventanas a veces es bien fácil confundirse. Vamos a abrir la interfaz faz 00 y asignar la IP address, digamos 10.0.0.1 con máscara 32. Y voy a crear una interfaz virtual, una loopback 0, para no tener que conectar un PC acá atrás, ¿cierto? Y voy a representar una LAN, que va a tener la IP address 192.168.0.0.1 máscara 24. Entonces, si veo la configuración IP, ahí tengo asociada la 10.0.0.1 y la loopback 0 con la IP 192.168.0.1. Vamos a router 2. Configuramos la interfaz física. O 10. Sí, levanta el enlace. Ok. Verificamos que hay conectividad a nivel IP entre los dos. Perfecto. Y también vamos a levantar una interfaz loopback 0. Bien, interfaz virtual que no hay que hacerle no shutdown porque el ser virtual levanta inmediatamente. Y vamos a asignar la IP address 192.168.30.1. Es decir, un bloque classful totalmente diferente. ¿Sí?
Y ahí está la dirección asignada. Naturalmente que router 2 no va a poder llegar con ping a la IP 01, porque la 01 está asociada al loopback de R1 que está detrás del enlace. Así es que Control Shift 6 para detener el ping, Control Shift 6. No funciona el Control C. Y vamos a configurar IGRP. Lo primero que hay que hacer es levantar router e IGRP en el modo global de configuración, pero si ingreso Enter me va a decir comando incompleto. En el caso de RIP era solamente router RIP. Y acá me pide un número de sistema autónomo. Bueno, número de sistema autónomo del 1 al 65.535, había dicho varios millones, no, me confundí con otro valor. Aquí tenemos 16 bits solamente en el campo de sistema autónomo, por lo tanto eso es lo que nos permite. Vamos a elegir el sistema autónomo 20. Puede ser cualquier número. Bien. Vamos a declarar las redes y aquí viene la primera confusión más grande de IGRP. Se declara el comando network igual que RIP. Bien. Es decir, voy a declarar la red 10.0.0.0, que es la que me conecta con R1. Y tengo dos opciones. Puedo presionar Enter o puedo darle a continuación una máscara wildcard. La máscara wildcard son selectores IP que permiten, dentro de todas las interfaces de un router, decir en cuál de esas interfaces va a funcionar. Para efectos prácticos, habitualmente decimos que la máscara wildcard es simplemente la máscara de red inversa. Es decir, ponemos, voy a poner aquí wildcard. Si mi máscara es 255.255.255.0, es decir que los primeros 24 bits son 1 y los otros son 0, lo que hacemos es invertir los primeros 24 bits hacia 0 y dejar los últimos en 1, y sería 0, 0, 0, 255. Bien, esta sería la máscara wildcard. En otras palabras, si quieren verlo de esa manera, restamos la máscara 32, que son todos los bits en 1, con la máscara de subred que tenga la interfaz correspondiente, 255.0. Esto se resta y me da 255 menos 255 es 0.0.0, 255 menos 0 es 255. Exactamente lo mismo. En estricto rigor esas no son las wildcards, se ocupa para muchas cosas más, pero hasta CCNA4 las vamos a utilizar como si fuese la máscara inversa. Así que para este caso, para no complicarnos tanto, está permitido usar este sistema. Entonces puedo usar, ya decía, la network que acabo de declarar, o bien especificarle la wildcard. Y si hago un do show run, vamos a ver que aparecen las dos. Y de hecho el comando autosummary viene activado por defecto. Bueno, voy a eliminar la red 10 por ahora, para mostrar solamente cómo funciona. Voy a declarar la red 192.168.30.0, que es la que tengo conectada en la loopback. Y vamos a ir al otro router. Router e IGRP, ¿qué número le dimos acá? 20, router IGRP 20. Vamos a decir network, voy a declarar la loopback que yo tengo primero. ¿Sí? Ok, pongamos la wildcard, aunque en el otro router no lo hice, pero no importa. Y voy a declarar el bloque que tenemos en común, ¿sí? Que es la red 10.0.0.0 con wildcard 24. Bien, en este momento van a ver un mensaje que dice que la adyacencia se ha formado. De hecho es un mensaje de dual. Neighbor change, cambio de vecinos. En IGRP 20 se descubrió el vecino 10.0.0.2 a través de mi interfaz 00 y está up. Una nueva adyacencia. Entonces, si es que consultamos la ruta, choy per route, va a aparecer, fíjense, las redes sumarizadas a través de una interfaz null 0 y va a aparecer la loopback remota a través de dual.
La D es de dual o IGRP. Bueno, aquí aparece D corresponde a IGRP. Bien, así es que podría hacer ping a la IP 31 y va a responder, que es la loopback del otro extremo. Eso es todo. Eso es todo. IGRP maneja tres tablas. Una es la tabla de enrutamiento, show IP route. La otra es la tabla de vecinos. Esto es muy importante, este comando, show IP e IGRP neighbor. Muestra los vecinos a IGRP. Y aquí puedo ver que efectivamente tengo un vecino, que es el primer vecino que se aprendió, aparece con un 0, después el segundo aparecerá con un 1, cuya dirección IP es la 10.0.0.2. Lo he aprendido a través de la interfaz mía, fast00, y su hold down, fíjense, son 10 segundos, y aquí va disminuyendo, 15, yo voy repitiendo el comando, vuelve a 15, ¿sí? Recuerden que el hold time es 15 y cada 5 segundos se envían hellos. Entonces este contador se reinicia con los hellos. Y ahí está el uptime, hace cuánto tiempo está la relación establecida. Lo demás, smooth round trip y secuencia, etcétera, no es relevante para el curso CCNA. Así que el comando es show IP IGRP neighbor para ver la tabla de vecinos. Y el último comando es show IP IGRP topology, que nos va a mostrar en un lenguaje asociado a dual cuáles son las rutas que nosotros tenemos. Rutas sucesoras, distancia factible, entre otras cosas que vamos a ver en la segunda parte de este video. Bien, eso es solamente la configuración de IGRP. Aquí está el resumen. Cuando se declaran las redes en IGRP, conviene hacerlo directamente con su wildcard. Porque si yo no declaro la wildcard, va a tomar por defecto el bloque classful y va a tratar de buscar una coincidencia de todas sus interfaces en las cuales tenga un bloque classful. Así que lo más práctico es declarar una a una con su respectiva wildcard. Y como en mi topología ingresé solamente bloques classful, no es necesario deshabilitarle el autosummary. Así es que esa es la forma que tiene de funcionar. Aquí está nada más lo mismo que yo les acabo de mostrar. En todos los routers funciona con router IGRP y un número que es el sistema autónomo en estricto rigor. Bien, funciones del comando network. El comando network tiene dos funciones. Tiene dos funciones. Y esto es lo que yo les quiero explicar. Si tengo un router acá que tiene dos interfaces y una es 192.168.0.00, digamos 25. Y la otra interfaz es 192.168.0.128.25. Bien. Si este es mi router, el comando network tienen que tener cuidado cómo lo utilizan dependiendo de la topología en la cual estén. Si se escribe bajo este router, llamémoslo 1, network 192.168.0.0, lo que va a hacer, si aprieto enter en ese mismo instante, él va a tomar por defecto la máscara wildcard que pertenece a esta clase, es decir, automáticamente él, sin que usted lo haga, va a agregar un 00255 porque esta es una clase C. Bien, ¿qué quiere decir en estricto rigor? Que en todas las interfaces de este router que coincidan con estos bits, ¿sí?, las cuales van a ser estas dos, por cierto, voy a, 1, habilitar las interfaces para transmitir y recibir actualizaciones a IGRP, es decir, a través de esta interfaz se van a enviar hellos buscando un vecino IGRP, y también voy a informar en mi update sobre estas redes a los vecinos que yo tenga, por ejemplo, más allá. Entonces, en este escenario bastaría el comando net 192.168.0.0 sin nada más y ya tomaría las dos subredes. Ahora, si es que existe el caso de que alguna persona quisiese solamente que esta de abajo sea la red que participe de IGRP y la otra no, este comando network no sirve. Hay que poner la wildcard asociada únicamente a esa red. Sabemos que la máscara es 25. Yo les decía que ustedes tienen que restar la máscara 32 en decimal
con la máscara 25 en este caso, 255, 255, 128, y les va a dar exactamente el número que ustedes necesitan como wildcard. 0, 0, 0 y 255 menos 128 es 127. Así es que, si yo quisiese solamente activar IGRP en esa interfaz y no en la otra, tendría que decir network, ya este comando de arriba no funcionaría, network 192, 168, 0, 128 y la wildcard 0, 0, 0, 127. Si solamente se escribe lo primero, network.128, automáticamente el router no va a tomar el 128, le va a agregar la wildcard, como lo habíamos hecho aquí, de su máscara por defecto, y va a quedar exactamente igual que el primer caso. Pero en el segundo, al especificarle la wildcard, 127 es eso, al decirle exactamente esa, estamos habilitando y enviando hellos a través de una sola interfaz. ¿Ok? Aquí aparece el uso de las wildcards, un poquito más ya explicado. Como les decía, para nivel de enrutamiento, ustedes simplemente trabajen con la máscara inversa. En una máscara de subred donde tienen bits 1, pónganlos en 0 y los 0 en 1 y vean en decimal cuál es. Más adelante, en los próximos cursos de SSNA van a averiguar exactamente cómo funciona eso. Verificación de IGRP, podemos ver las distintas tablas que ya les mostraba. Aquí está Show IP IGRP Neighbors. ¿Ah? Muestra la tabla de vecinos. Es un comando sumamente útil porque nos puede ayudar a determinar si es que existe algún problema con el Show IP IGRP Neighbor, con el enrutamiento. Por ejemplo, ¿qué problema podría ocurrir? Que el sistema autónomo en ambos routers no coincida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos el sistema autónomo 20, en el otro lado también, y voy a reconfigurar router 2, voy a poner no router IGRP 20, se borró y con eso la adyacencia debería desaparecer. ¿Ven? Ya no tengo vecinos. En el otro router acaba de mandar un mensaje que dice is down, que el hold time expiró porque pasaron 15 segundos sin recibir ningún hello. Bien, y lo que voy a hacer es simplemente abrir un pequeño bloc de notas aquí. Se me descuadró todo, un segundo. Ahí sí. Voy a abrir un bloc de notas, vamos a pegar esto y cambiemos al sistema autónomo 10. ¿Ok? Solamente para provocar un fallo. Los sistemas autónomos deben coincidir en los dos routers para que se pueda establecer la adyacencia. Entonces aquí tenemos esta configuración. Perfecto. Habilitamos el sistema autónomo 10. Y si revisamos la tabla de vecinos, Show IP IGRP Neighbor, vemos que no hay vecinos para IGRP. Entonces podemos hacer un debug. Creo que es IGRP Packet. Sí, debug IGRP Packet. Vamos a ver los mensajes de IGRP que pasan de un lado a otro. Ahí están los hellos, los recibidos y los enviados. Bien, podemos ver eso. Y como ven, voy a desactivar esto. Ahí sí. Aún no tengo vecinos IGRP. Y eso es porque el sistema autónomo de router 2 es 10 y el sistema autónomo de router 1 es 20 como lo teníamos antes. Entonces vamos a arreglar inmediatamente este problema. No router IGRP 10. Y aquí volvemos a establecerlo como estaba. Para dejarlo en 20. Y debería inmediatamente subir la adyacencia. Ahí está. Sí. Adyacencia. Sí, hay una nueva adyacencia ahí, ok. Revisamos nuevamente el comando show IP IGRP neighbor y esta vez sí vemos a nuestro vecino nuevamente. Bien, así es que este es un comando re importante que pueden consultar en todo momento para ver cómo está la relación con sus vecinos IGRP. Show IP Protocols también ayuda.
Show IP Protocols, a verificar cualquier información extra de los protocolos dinámicos que estén funcionando en este router. ¿Qué es lo que aparece principalmente? Bueno, que funcionamos en el IGRP 20. La métrica que vamos a ver en la segunda parte de este video, los valores K que se llaman, algunos otros como la varianza, si es que la sumarización está generándose automáticamente o no. En este caso sí lo está haciendo. Está enrutando para estas redes y la distancia administrativa 90 para red interna y externa 170 como habíamos dicho previamente. Y finalmente el comando show IP route también les puede mostrar información respecto a IGRP. Show IP route, vean las rutas D son las que son aprendidas por IGRP. Un comando que ya les mostraba antes, que es show IP IGRP topology. Topology también lo vamos a ver en la segunda parte de este video. Bien, terminamos con esto, con IGRP. Ha sido bastante información nueva, yo espero que la hayan podido comprender bien. Y no se asusten mucho con IGRP, es sencillo, es un protocolo sencillo y es muy ordenado para funcionar, lo cual lo hace bastante fácil de entender si es que se le dedica el tiempo necesario. No así quizás OSPF, cuando pasamos de CSNA a CSNP ya puede empezar a convertirse en una cuestión un poco más compleja de comprender, pero a nivel de CSNA esto no es tan complejo, sino que, como les digo, basta meterse un poco más aquí y los conceptos que hemos visto en este video, por favor, que han sido de resumen, lo que yo les he dicho ha sido sumamente clave para poder comprender este protocolo. Así es que quedamos por aquí y seguimos en la parte 2 en la siguiente sesión.